líneas editoriales, línea de apertura, comentario, reflexión, en verdad, un poco esbozadas en voz alta con la idea de construir un pensamiento colectivo que tal vez hoy sea más necesario que nunca. Y el pensamiento colectivo hoy tiene una pregunta casi como motivador de ese pensamiento, que es: ¿qué pasa el día después? ¿Qué país vamos a tener el día después? Porque va a haber un día después de todo esto. La semana pasada nos preguntábamos en una de las ocasiones quién paga los costos de esta crisis. Y hoy nos preguntamos cómo será el día después. ¿Qué Argentina debemos empezar hoy, en todo caso, no esperar ese día después, pero metafóricamente a construir ese día después de pasado lo peor, que algunos dicen todavía no llegó? Ayer 949 casos, récord 18 muertos en un día, récord. Esto sigue siendo también el motivo de preocupación y sigue siendo también el elemento por el cual el gobierno decide, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, continuar este aislamiento. Sí, además, sí. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, le planteó al presidente Alberto Fernández la intención de preparar un protocolo para la reapertura de las escuelas. Exactamente, eso tendrá lugar seguramente como parte del anuncio o no lo sabemos, pero también está por verse esa historia. La pregunta del día después es: ¿qué Argentina vamos a tener? Y acá aparecen dos fotos de las últimas horas. Las ponemos las dos en consideración porque son casi dos caminos que el gobierno está transitando en paralelo, y a esas dos fotos el gobierno le da respuesta de una u otra manera. En este contexto, en un contexto ideal o en un contexto futuro que no sabemos cuál será. La foto de ayer es la del gobierno, con Alberto Fernández a la cabeza en Olivos, reunidos con los principales empresarios del país. 17 empresarios, entre ellos los directivos de la UIA y grandes empresas de la Argentina, todos hombres, paréntesis, absolutamente todos hombres. Detalle no menor, tanto del lado de los empresarios como del gobierno, todos hombres, justo el día del Ni Una Menos. Llamado atención, es cierto que Alberto Fernández se había tuiteado más temprano con relación a esta fecha, el quinto aniversario de la movilización inicial del Ni Una Menos, pero en la reunión con los que deciden básicamente sobre gran parte de la economía argentina, no había ninguna mujer. Cierro el paréntesis. Esa es una de las fotos. La otra foto tiene que ver con el documento y con las propuestas polémicas, decía el portal Infobae en las últimas horas, polémicas propuestas de los movimientos sociales al gobierno. ¿Qué dicen esas propuestas? Bueno, convertir el territorio argentino en otra cosa de lo que estamos acostumbrados, y que gran parte de las consecuencias de lo que estamos sufriendo hoy tienen que ver con esa estructura. Convertir las fábricas en lugares a producir para las necesidades, convertir los campos en productivos, convertir cada uno de los lugares ociosos o en manos de la especulación en lugares en donde se dé respuesta a las necesidades básicas de una sociedad que, pandemia mediante, ya quedó claro que hay que modificar estructuralmente, porque de esta manera va a ser muy difícil sostener un nivel de estabilidad social, política, económica por mucho tiempo. Si hay alguna virtud que el gobierno al día de hoy ha tenido, es la de haber mantenido con cierta prestancia y con cierto equilibrio la tensión que hay naturalmente entre esas dos fotos. Una es la de los dueños de la Argentina, o por lo menos los representantes de los dueños de la Argentina, esos 17 empresarios que ayer se juntaron con el gobierno. Y la otra es la de los postergados, la de los que siempre pierden, y en este contexto mucho más. Y tiene que ver en este caso con la representación de los movimientos sociales, que lejos de solamente pedir un plan para quedarse en la casa sin hacer nada, como muchos mal suponen que ocurre, plantean cosas como estas: generar nuevas ciudades donde existan fábricas, utilizar la tierra del Estado para producir en chacras más chicas, y que los pequeños productores sean una alternativa a la producción de alimentos. Se debe construir una propuesta donde el eje de la economía sean los seres humanos. Esto lo dijo en las últimas horas uno de los referentes de los movimientos sociales, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Gringo Castro,
como parte de la presentación de esta propuesta entregada por 103 movimientos sociales al presidente Alberto Fernández. Y acá está la otra foto. Acá está la foto del futuro. ¿Qué Argentina vamos a tener a partir de el día después? Que no sabemos, la verdad que ninguno, Nos íbamos caminando ayer con Galo y coincidíamos en que la gran pregunta desde que comenzamos, en realidad de antes, pero esto por supuesto no comienza con nuestro programa, que todos nos hacemos y que todavía no tiene respuesta, es ¿cómo y cuándo? ¿Cómo salir de esto y cuándo va a pasar eso que todos esperamos? En las últimas semanas se volvió a hablar de la normalidad. Creo que el primero que lo dijo fue Axel Kicillof, pero no importa la autoría intelectual. Lo real es que hoy hay una nueva normalidad que nos tiene con este distanciamiento, que nos tiene con estas precauciones y que nos tiene también con la preocupación por la salud. Una salud que en una de las fotos, claramente la de ayer del gobierno con los empresarios, tiene un lugar marginal. Y hablo de la salud como derecho. Tiene un lugar marginal porque seguramente muchos empresarios de la salud sean parte de esa foto. Ahora, son empresarios de la salud. Este contexto mundial nos deja bien claro que hay cuestiones que, más allá de los negocios, no pueden estar sujetas solamente a los mercados, que tienen que ser derechos. Si no, revisemos de pe a pa, del artículo 1 en adelante, toda la Constitución Nacional y todo el sistema normativo de la República Argentina, que es imperfecto, al que le faltan seguramente muchas cuestiones para agregar, pero que tiene algunas materias de avanzada. Y si no, comparemos también lo que está pasando en los países vecinos. Miremos Brasil con sus más de 32.000 muertos. Miremos Chile con el sistema de salud detonado, donde lo veníamos contando. Eligen a quién ubicar en una cama de terapia y a quién no. Eligen entre la vida y la muerte. Bueno, los mercados en el mundo, la expresión máxima es Estados Unidos, han demostrado estar muy preocupados solamente por los negocios. Y tal vez sea ahora que entre esas dos fotos, entre la foto de los hombres, todos varones de buenos trajes y lindos zapatos ayer con el gobierno, y la foto de los movimientos sociales, el gobierno comience a inclinar la balanza. Porque no hay gobierno neutro en la historia. No hay ningún gobierno absolutamente neutral. Hay gobiernos que hacen equilibrio, hay gobiernos que tienden a tener, un cierto consenso, un cierto equilibrio, pero indefectiblemente la historia hace que la balanza se incline hacia uno u otro lado. La historia hace que de esas dos fotos, en algún momento le tengas que dar un poquito más a unos para sacarle a los otros. Y esto responde un poco a la pregunta de lo que hacíamos la semana pasada, ¿no? ¿Quién va a pagar los costos de esta crisis? Ojalá que el gobierno tenga claro no solamente el camino sanitario, que es muy difícil, sino fundamentalmente, pensando en el día después, la estructura de un país más justo, más igualitario, y que en ese camino económico la foto que esté en primer plano no sea la de siempre, la de los señores de buen traje y buenos zapatos, todos hombres además, por otra parte.